Muy buenos días, estudiantes. Tenemos una clase pendiente para realizar el día de hoy de manera online. La voy a hacer a través de este medio. Soy la abogada Emily Rivas y vamos a ver el día de hoy y un contenido referente a lo que es el acto jurídico, sus tipos, así también el hecho jurídico, ver también lo que es las diferencias entre estos dos para llegar a lo que nos corresponde, que es el acto administrativo. Me voy a acercar al pizarrón para que puedan apreciar más lo que es el contenido que yo les doy. ¿Qué conocemos como acto jurídico? El acto jurídico es la manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad crea relaciones o consecuencias jurídicas. Y estas consecuencias tienen que ver con modificación, creación o extinción de derechos. Vamos a ver entonces lo que es un acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad que crea relaciones y consecuencias jurídicas. Entre ellos también está la creación, modificación o extinción de un derecho. Ahora vamos a lo que es la clasificación o los tipos de acto jurídico. El primero tenemos el positivo y el negativo. El positivo radica en lo que es la acción, esa materialización de un hecho que se personifica en lo que es el acto, pero un acto positivo, una acción. En el caso de los negativos nos referimos a lo que es lo contrario, una omisión. En el caso de que nosotros no accionamos, entonces esa es considerado un acto jurídico negativo. El siguiente son los unilaterales y los bilaterales. Cuando hablamos de unilaterales nos referimos a, en el caso de que es una persona la que realiza ese acto jurídico, y en el caso de los bilaterales cuando hay intervención de diferentes personas en el hecho o el acto jurídico en este caso. Ya más adelante vamos a ver el acto jurídico es a la vez un hecho jurídico, pero dentro de lo que es el hecho jurídico humano. Eso lo vamos a ver. Todo acto jurídico es considerado un hecho jurídico. También tenemos dentro de los tipos lo que es actos jurídicos entre vivos o de última voluntad. En el primer caso podemos entender los actos que se realizan entre personas vivas o que tengan finalidad dentro de lo que es la vida de un ser humano. Pero en el caso de la última voluntad, cuando nos referimos por ejemplo a lo que es el caso de la herencia o de las sucesiones, que se crea el acto jurídico del fallecimiento de la persona, al momento del fallecimiento. En el caso de los onerosos y gratuitos, sabemos también que hay actos jurídicos que se pueden costear, que debemos pagar, como ciertos contratos, en el caso de las compraventas de inmuebles en los que adquirimos bienes. Y en el caso contrario también hay actos jurídicos que no generan un gasto o un arancel por la realización de este acto jurídico. También están dentro de los tipos los formales y los no formales. En el caso de los formales debemos cumplir con ciertos requisitos para que se materialice este acto jurídico. Y en el caso de los no formales son más simples, no necesitan de demasiados requisitos ni pasos a seguir para poder crear ese acto jurídico. En el caso de los principales y de los accesorios, en el principal es un solo acto jurídico que es el primordial, y en el caso de los accesorios, en el caso, por ejemplo, si vamos a realizar una compraventa de inmuebles, como le había comentado ya en el caso de los onerosos, hay un acto jurídico accesorio que es, en este caso, la hipoteca que se puede generar en alguna venta de estos inmuebles, que se realiza en el registro inmobiliario. Eso se va a realizar dependiendo del municipio en donde esté ubicado el inmueble que se va a trasladar, la propiedad. En el último tipo están los patrimoniales,
y los extrapatrimoniales. En el primero hablamos de lo que es la masa patrimonial, estamos hablando de la traslación de propiedad. Y en el caso contrario es la extrapatrimonial, cuando ejecutamos actos jurídicos que no necesariamente tienen que ver con lo que es el patrimonio de un individuo o un ciudadano. Dentro de los tipos les he dado varios ejemplos. Esos ejemplos, como les había comentado, son diferentes tipos de contrato. En el caso que tenga que ver con las herencias, todas esas, inclusive el matrimonio, son actos jurídicos. Pero como les había dicho anteriormente, los actos jurídicos también son hechos jurídicos, son considerados hechos jurídicos. Pero el hecho jurídico no es necesariamente, ni a diferencia de es mucho más amplio, porque en el caso del acto jurídico necesitamos necesariamente la manifestación de voluntad de la persona, del ser humano. Y no todas las personas tienen capacidad o cualidad para poder ejecutar actos jurídicos. En el caso contrario, en el hecho jurídico sí. No solamente son los humanos, como aparece acá en los tipos, sino también que incluso la naturaleza puede ejecutar o puede derivar en lo que son consecuencias jurídicas. Un hecho fortuito o un hecho inconsciente también va a generar lo que son consecuencias jurídicas. Por eso hacemos la primera diferencia. Una de las primeras diferencias es que no necesariamente tiene que ser el ser humano, también la naturaleza puede generar consecuencias jurídicas, como en el caso de los desastres naturales. Eso define lo que es el tipo de hecho jurídico natural. Y en el caso del humano, cuando hablamos de los ciudadanos que tienen capacidad para realizar hechos jurídicos, hechos que tienen consecuencias jurídicas. En el caso de los simples, como hablamos también anteriormente en el acto jurídico, cuando hablamos de formales y no formales, también estamos hablando también de que en el caso de los simples es un solo hecho el que genera esas consecuencias jurídicas. Y en el caso de los complejos son varios actos, al final, varios hechos que generan al final una consecuencia jurídica. En el caso de los positivos y los negativos es muy similar a lo que vimos anteriormente en lo que son los actos jurídicos. Son hechos positivos los que se derivan de acciones, de actuaciones, de hechos como tal. En el caso de los negativos nos referimos cuando hablamos de omisiones, cuando hablamos de el no accionar. En el caso de los simultáneos, de los hechos jurídicos simultáneos, hablamos de algo que es temporal. Hablamos de algo que es solamente, inclusive como en los simples, van de la mano, que es un solo hecho. Cuando hablamos de un homicidio, hablamos de un solo hecho. En el caso de los sucesivos, nos referimos a cuando es algo prolongado o se deriva de varios hechos, como en el caso de los complejos, para que se genere esa consecuencia jurídica. En este caso podemos referirnos también a lo que es cuando estamos hablando de este hecho punible, que estamos hablando en el caso del derecho penal, nos estamos yendo un poquito a esta área. En el caso de los delitos, hablamos del homicidio como un ejemplo, y también podemos hablar en el caso de los sucesivos como ejemplo de lo que es un secuestro, que es algo un poco más prolongado y que se deriva a veces en su mayoría por diferentes actos o diferentes hechos que generan consecuencias jurídicas de esa persona. Ya sabemos que entonces las diferencias más notables entre un acto jurídico y un hecho jurídico es la voluntad que existe para su realización y sujeto del cual se está refiriendo, porque cuando hablamos ya de actos jurídicos hablamos de personas con capacidad y cualidad para poder ejercer ese tipo de acto que genera consecuencias en el ser humano y que tienen que ver con la creación, modificación o extinción de derechos. Pero ahora vamos a lo que nos concierne, que es el acto administrativo, porque es la materia en la que estamos el día de hoy cursando. Hay una ley que es la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en Venezuela
creada hace bastantes años, en 1981, y en su artículo 7 establece lo que es en sí el acto administrativo dentro de nuestro país. Se dice que es una declaración de carácter particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos por ley, por los órganos de la administración pública. Es decir, ya estamos hablando de que son actos jurídicos, pero no de cualquier persona o ciudadano civil, sino de la administración pública. Estas personas deben tener cualidad y deben tener dentro de sus funciones ese tipo de actuaciones para ser consideradas dentro de estos actos administrativos. Además de esto, existen ciertos elementos que necesitan estar en orden para considerarse como acto administrativo. Entre ellos, una que nosotros hemos mencionado ya bastantes veces, cuando hablamos de actos y hechos, más que todo cuando hablamos de actos jurídicos, nos referimos a la voluntad. Esa es uno de los aspectos más importantes. Debemos tener la voluntad o el consentimiento dentro de lo que son no solamente los actos jurídicos en general, sino también el acto administrativo. Aparte de esto, uno de los elementos es el contenido de ese acto administrativo. El otro es el motivo, la causa de ese acto administrativo. Es uno de los elementos fundamentales de cualquier acto administrativo. El cuarto elemento importante es la finalidad. Debemos saber para qué está realizándose ese acto administrativo, cuál es el objetivo de ese acto administrativo. Y las formalidades, que es algo que es indispensable. Debe tener cada acto administrativo, como lo establece la ley, la LOPA, los requisitos establecidos por ley. Debe cumplir con todas las formalidades que derivan de cada uno de los actos administrativos para que éste sea lícito, sea válido y tenga legalidad y surta los efectos que deben y que están establecidos en esta ley que les he comentado ya. A partir del artículo 7 hasta el artículo 29 de esta ley orgánica de procedimientos administrativos podemos conseguir todos los detalles de lo que son considerados en nuestro país los actos administrativos. Cuando un acto jurídico es realizado por entes de la administración pública sin tener las facultades, sin tener los avales jurídicos necesarios para ser entes legitimados para la realización efectiva de ese acto jurídico, o cuando no se cumplen con las formalidades establecidas por la ley y los requisitos dependiendo del acto administrativo que se esté realizando, estos actos son considerados ilícitos, pueden ser considerados la persona ilegítima y sin legitimidad para realizar estos actos, y por ende son susceptibles de nulidad absoluta, que hay procedimientos para solicitar este tipo de nulidad en caso de estos tipos de actos administrativos que son realizados sin las debidas instrucciones, sin el cumplimiento de las formalidades necesarias ni la cualidad para ejercerlos y para realizarlos. Algunos actos jurídicos que son realizados y para los que tienen facultades algunos órganos de lo que es la administración pública del Estado pueden ser conceder jubilaciones, pueden ser otorgar cargos públicos, pueden ser también exonerar algunos impuestos dentro de lo que son las alcaldías, gobernaciones y entes gubernamentales. Cada acto administrativo tiene sus efectos. Estos efectos pueden ser de inmediato o a largo plazo. Y el Estado es el garante, es el que está obligado a velar por el cumplimiento de todos estos actos para que lleguen a un fin que es, como les dije en los elementos, la finalidad de ese acto administrativo. Cumplir con ese objetivo que es el norte de ese acto administrativo y que tenga los efectos que son los adecuados.
Así como existen actos jurídicos y hechos jurídicos en lo que es el derecho administrativo, también existe el hecho administrativo y el acto administrativo. El acto administrativo ya lo hemos definido y hemos visto sus elementos, pero vamos a hacer una diferencia con lo que es el hecho administrativo. El hecho administrativo, así como vimos la definición del hecho jurídico, son actos, pero en este caso que tienen que ver directamente con la administración y que genera consecuencias jurídicas. A diferencia del acto administrativo, que tiene el primer elemento, que es la voluntad, en el caso de los hechos administrativos, la diferencia marcada es que esta voluntad no es necesaria. En este caso, cualquier hecho que genere consecuencias, cualquier hecho que es realizado por la administración o por entes administrativos, órganos administrativos, que tenga consecuencias jurídicas, sea voluntario o no, contenga consentimiento o no, es considerado un hecho administrativo. A diferencia de lo que es el acto administrativo, que ya lo vimos, que está establecido en la ley, en la LOPA, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y sabemos que contempla esa manifestación de voluntad, ese consentimiento de la administración y de las personas o de los entes con facultades para poder ejecutar este tipo de actos con consecuencias jurídicas de carácter administrativo y cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas por la ley para ser considerados lícitos y por personas o entes que estén legitimados para realizar este tipo de actos. Esa es una de las diferencias primordiales que deben tener en cuenta. Bueno, finalizando entonces con este tema, les comunico también que dentro de muy poco podrán visualizar en esta plataforma la actividad correspondiente a esta unidad para que la puedan realizar en un tiempo estimado que podrán visualizar a la brevedad posible. Así que estén atentos y cualquier duda estoy a la orden. Pueden comunicarse conmigo a través del grupo de WhatsApp o de los chats interactivos que tenemos a disposición, que tienen a disposición dentro de la plataforma SAI. Nos vemos en una próxima clase.